Muchas gracias, doctora Karen. En principio, agradecer la invitación del Ex Academy Perú, agradecer también la responsabilidad transmitida o trasladada por el Ilustre Colegio de Abogados de Cusco. En realidad, para mí es un honor volver a participar en un evento académico organizado por estas dos importantes entidades, por cuanto estamos plenamente convencidos de que en la capacitación está el éxito de las futuras generaciones de abogados. Muchísimas gracias también por permitirnos abordar el tema registral, si se quiere, desde esta óptica que es de prevención, ¿no? Que es un término que en realidad los abogados tendríamos que ir aprendiendo a ir a utilizar, ya que en realidad, si bien es cierto, nos han forjado como personas dedicadas a solucionar los problemas que los clientes nos transmiten, pues también ese tipo de capacitación nos permite establecer mecanismos de prevención, ¿no? En lo que corresponde a problemas o conflictos judiciales. Por favor, doctora Karen, ¿nos confirma si se está visualizando la diapositiva? Sí, doctora, así se visualiza. Sí, perfecto. Sí, doctora. Ok, entonces hemos identificado la terminología del evento, ¿perdón? Bueno, le decía, hemos identificado como un tema importante el saneamiento físico legal como mecanismo de prevención de conflictos. ¿Por qué? Porque en realidad, por experiencia, hemos podido constatar que al tener inmuebles debidamente saneados desde el punto de vista físico y jurídico, pues permitimos que las personas no ingresen a conflictos judiciales. Y de ingresar a conflictos judiciales, estos puedan ser resueltos aplicando la ley sin mayor inconveniente. ¿Por qué es importante prevenir conflictos? Probablemente muchas de las personas podrían plantearse esta inquietud y nosotros nos animamos a contestar de la siguiente manera. En primer lugar, para evitar juicios. Ahora, probablemente muchos de los colegas podrían decir que acaso los juicios no son un mecanismo para que los abogados ingresen a tallar en la participación activa de la sociedad. Pues sí, sin embargo, ¿cuál es el problema de los juicios? Creo que a diario, en todos los programas de noticias, podremos identificar como un factor predominante el retraso en la administración de justicia. Y no solamente es la población la que identifica esta problemática, que es el retraso, sino también muchos de los procesos judiciales que, si se quiere, son los más publicitados por los medios de prensa, califican o determinan como un resultado de juicio sentencias quizá, vamos a decir, sorprendentes para los justiciables. ¿Qué es lo que queremos decir? Muchos colegas y muchos justiciables teniendo o dando por ya ganado un proceso judicial, finalmente obtienen una sentencia adversa. O de manera viceversa, ¿no? Uno inicia un proceso judicial quizá únicamente con la finalidad de, entre comillas, tentar a la suerte y obtiene una sentencia favorable contra todo pronóstico. Entonces, cuando nosotros ponemos énfasis en que prevenir un conflicto es importante para evitar juicios, es precisamente porque la administración de justicia a nivel del foco social, pues lamentablemente no goza necesariamente de credibilidad ni seguridad, menos celeridad, ¿no? Es por esa razón que consideramos importante la prevención de conflictos, es decir, para evitar juicios. Pero además también porque nos permite evitar incertidumbre de resultado judicial. A lo largo de la trayectoria que nosotros tenemos, una de las constantes interrogantes, en este caso de nuestros litigantes o nuestros clientes, es poder hacer que el abogado asegure al 100% el resultado del proceso judicial. En realidad, sin siquiera conocer que un proceso judicial no solamente contiene la evaluación de un tema estrictamente jurídico y de fondo, sino también esconde dentro de sí etapas procesales que demarcan el perfil o el resultado final de un juicio. ¿Qué es lo que queremos decir? Si bien es cierto, en un proceso judicial se debate una cuestión de fondo, a veces por circunstancias meramente procesales,
se genera la pérdida de un proceso judicial, ¿no? Porque se interpuso un recurso impugnatorio fuera del plazo, porque no se advirtió alguna causal de nulidad procesal en el plazo legal establecido, ¿no? Entonces, de todas maneras, esas circunstancias, solo como ejemplo, contribuyen a un grado de incertidumbre en el resultado de un proceso judicial. Pero adicionalmente, ¿por qué es importante prevenir conflictos? Pues para no generar inestabilidad económica. Ciertamente, cada familia, cada ser humano tiene la distribución de sus ingresos económicos en determinadas necesidades, ¿no? Hablamos de alimentación, salud, que es lo que obviamente en este tiempo de pandemia ha generado la mayor atención por parte de las familias. Está también el tema de la educación, capacitación para los hijos, para los padres que integran una familia, y si a eso le agregamos establecer un monto adicional para solventar los costos judiciales que no necesariamente pudieran dar una efectividad al 100% en el resultado positivo que los litigantes o los justiciables quisieran, pues obviamente genera otro grado de insatisfacción. Pero además también, ¿por qué es importante prevenir conflictos? Pues para no generar deterioro emocional. Ciertamente, en estos tiempos se ha identificado que el tema del estrés, la suerte de insatisfacción personal, también genera un deterioro emocional, y no solamente ello, también se desencadena en muchos casos en la generación de enfermedades, quizá en su momento imperceptibles, pero en el paso del tiempo, el solo hecho de ingresar a un proceso judicial, tener la incertidumbre de un resultado judicial, genera deterioro emocional y por ende también deterioro físico. Pero además también, ¿por qué es importante prevenir conflictos? Para evitar mayores conflictos. Probablemente muchos de los colegas podrán confirmar dicha circunstancia cuando por razón de controversia en materia de predios, familias, amigos, compañeros de trabajo, en fin, al no poder regular o poder solucionar el problema de manera directa, pues lo que hacen es generar afectaciones personales, ya sea a su imagen, a su trayectoria, y sin querer se va generando más conflictos, no solamente de naturaleza civil, sino también de naturaleza penal, ¿no? Y no solamente que involucra al litigante o al justiciable y su familia, sino también, inclusive, en algunos casos, hasta su descendencia, ¿no? Entonces, definitivamente, si nosotros hacemos una revisión de por qué es importante prevenir conflictos, nos daremos cuenta que las circunstancias o la justificación vale la pena, si se quiere, meditar para que podamos asumir con seriedad realmente prevenir esta suerte de conflictos. Uno de los temas que generalmente se presenta en materia registral es la circunstancia de los derechos y acciones. Probablemente es la modalidad de transferencia de predios más utilizada por, en este caso, los propietarios cuando desean evitar el cumplimiento de cuestiones preliminares como son la subdivisión de un predio, la declaratoria de fábrica o una habilitación urbana. Sin embargo, lamentablemente, si bien es cierto, es un mecanismo muy útil y quizás satisfactorio en cierta medida en lo que corresponde al tráfico o la transferencia de derechos y acciones o derechos y acciones pertenecientes a un predio matriz, lo que nosotros vemos cuando se generan este tipo de transferencias es que al no existir una delimitación física y jurídica del derecho de cada copropietario, existe a la larga una suerte de inestabilidad de su derecho. Hemos tenido casos en los cuales inmuebles que registralmente pertenecen a dos o más personas que al no tener identificada la dimensión, los linderos, el frontis de cada fracción, genera a la larga procesos judiciales interminables, ¿no? Porque en realidad la percepción del derecho de propiedad y la expectativa económica de cada copropietario obviamente es diferente. Por más que muchas de estas circunstancias de copropiedad provengan de un lazo hereditario, se entiende que cada ser humano tiene una propia formación personal, académica, si se quiere social, y
obviamente también tiene diferentes intereses que no necesariamente van a confluir en el momento de que exista la necesidad de realizar un saneamiento físico legal. Entonces, cuando nosotros abordamos el tema de los derechos y acciones como una suerte de problemática, identificamos que una de sus características es precisamente esta, ¿no? Que al no tener definido el espacio que corresponde a cada copropietario, existe incertidumbre, existe inestabilidad de su derecho. Pero además también, ¿cuál es el otro problema que evidenciamos en las circunstancias de derechos y acciones? Que ante una pugna judicial de derecho, muchas veces se generan sentencias inhibitorias. ¿Qué es lo que queremos decir? Ante una controversia entre copropietarios de derechos y acciones respecto de un predio matriz para identificar los linderos de cada fracción correspondiente a cada copropietario, y al no tener una delimitación jurídica válida, el juzgado obviamente se siente impotente con la imposibilidad de poder generar una sentencia a favor de uno u otro copropietario, ¿no? Porque al ser propietario cada uno de estos señores solo de cuotas ideales y al no tener definido ni delineado el derecho que asiste a cada uno de ellos, resulta material y jurídicamente imposible definir en favor de uno u otro copropietario. Ahora, ¿por qué es utilizado este mecanismo de transferencia en derechos y acciones? Pues generalmente para evitar al realizar procesos de subdivisión, división, partición o habilitación urbana, creyendo que este tipo de mecanismos, si se quiere, se han realizado con la finalidad de generar alguna traba quizá en el procedimiento de transferencia de bienes, cuando en realidad la subdivisión o una división-partición armónica, lo único que pretende es generar lineamientos de calidad de vida para cada uno de los posesionarios o propietarios de las fracciones que se van a delimitar. ¿Qué es lo que queremos decir? Si nosotros tenemos un predio matriz, por ejemplo, de 1000 metros cuadrados y queremos vender en fracciones de 200 metros cuadrados, lo primero que tendríamos que hacer para evitar una transferencia en derechos y acciones es solicitar de la municipalidad un certificado de zonificación y bienes. Este certificado determina cuál es el área mínima de cada lote que integra el predio matriz, cuál es la extensión del frente mínimo de cada lote, y de ser el caso, algunas restricciones en las edificaciones, como por ejemplo son el número de niveles que podrían construir en cada una de estas fracciones. Teniendo claro, en este caso, los lineamientos de la municipalidad para fines de generar una subdivisión armónica, no tendría que ser la justificación pasar por alto este procedimiento previo para luego llevar a cabo la transferencia de los bienes de fracciones definidas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la solución? Cuando tengamos la necesidad de transferir un predio matriz en fracciones, si se quiere, definidas, pues será ejecutar la subdivisión. Y si a la fecha ya formamos parte de un predio matriz en el cual somos propietarios en derechos y acciones, pues la mejor estrategia será regularizar, formalizar ese proceso de subdivisión y división-partición, inclusive antes de ejecutar edificaciones, porque a veces se genera una suerte de cúmulo de desorganización en estos procedimientos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Una persona adquiere derechos y acciones, no tramita la subdivisión, hace una edificación, pretende regularizar al final la edificación y se da cuenta que su fracción está por debajo del lote mínimo normativo, razón por la cual no podría regularizar su subdivisión y menos tramitar conforme a ley la licencia de edificación o la regularización de una conformidad de obra. Entonces, si nosotros hemos adquirido en derechos y acciones y todavía no hemos edificado, la mejor fórmula será regularizar, iniciar los procedimientos de subdivisión, división, partición armónica, en este caso, en primera instancia, ante la municipalidad. Y luego, de ser el caso, acudir a un despacho notarial a través del cual formalmente entre copropietarios podamos asignarnos las fracciones que corresponden a cada copropietario. Otra de la problemática que vemos en el mundo inmobiliario son las edificaciones, ¿no?
Muchos de nuestros clientes constantemente nos visitan para poder atender el requerimiento de regularizar una licencia de construcción o regularizar una declaratoria de fábrica. Es importante tener presente que no es posible obtener licencia de construcción si es que el predio se haya inscrito en derechos y acciones. Por lo que lo primero que tendríamos que hacer es extinguir la situación de copropiedad a través de un proceso de subdivisión y posterior división-partición para luego recién generar la licencia o el trámite de la licencia de construcción. El efecto de la inscripción de la edificación es la correcta valorización del inmueble. Y con ello es importante tener presente lo siguiente, y generalmente lo decimos con mucha constancia a nuestros clientes. La responsabilidad y el derecho de tener un inmueble como patrimonio también nos genera o debería generar en cada uno de estos propietarios la posibilidad económica de generar un crecimiento a nivel social o familiar. Y por esa razón, si en este caso la persona interesada adquiere derechos y acciones y desea edificar, lo primero que tendría que hacer es extinguir el régimen de copropiedad, regularizar, luego, o mejor dicho, gestionar la licencia de construcción para luego en su momento tramitar la conformidad de obra. ¿Por qué? Al generar toda esta secuencia, lo que posibilitamos es la mayor y la correcta valorización de esta edificación para efectos registrables, para efectos jurídicos, para efectos de créditos bancarios, para posibilidad de venta, ¿no? En fin, entonces, la gama de posibilidades o crecimiento económico se abre cuando tenemos una fracción definida, inscrita en el registro, pero además también cuando tenemos una edificación inscrita en el registro público y debidamente independizada. Adicionalmente, al regularizar una edificación, lo que podemos lograr es la independización de cada sección de uso exclusivo. En la fotografía que nosotros hemos incorporado en la diapositiva, hemos identificado, por ejemplo, un inmueble de 5 niveles, en los cuales se identifica por nivel un departamento. Al realizar una edificación e inscribirla en el registro público, lo que podemos generar es que cada departamento tenga una ficha registral independiente y por ende sea materia de disposición. Ojo, no necesariamente la disposición puede ser de venta a terceros. Puede ser también para la celebración de un contrato de hipoteca únicamente de la unidad inmobiliaria que considero prudente o pertinente hipotecar. Una siguiente sección exclusiva podemos generar quizá una transferencia a un tercero. Otra de las fracciones podría darse en anticipo de legítima o donación a un hijo. Y si contáramos en el primer nivel, un ejemplo, tiendas comerciales, cada una de estas tiendas también podría generar una ficha registral independiente para la celebración de los contratos de arrendamiento, anticresis o hipotecas si fuera el caso. Entonces, si tenemos, reitero, un inmueble, ya sea que este esté como lote o tenga edificaciones, lo mejor es promover y regularizar la inscripción registral de los actos que pudieran existir físicamente en el predio, porque solamente así este predio repercute económicamente en el propietario. En cambio, si nosotros tenemos un predio que no está saneado, en realidad, si bien es cierto, podemos celebrar contratos de diferente naturaleza, siempre tendrán un matiz de inseguridad, ¿no? Si celebramos un anticresis sobre un inmueble que no está independizado en el registro público, probablemente se genere una suerte de riesgo, ya sea para el propietario como también para la persona que adquiere el inmueble en anticresis. De la misma manera, si es que quisiéramos vender, la persona que compra probablemente, si es que desearía adquirir solicitando un crédito, necesariamente le exigiría al vendedor que la unidad inmobiliaria esté independizada. Al no estar independizada, se reduce también la posibilidad de venta de estas secciones de propiedad exclusiva. Otra de las ventajas positivas de la generación de una inscripción registral de edificación es el establecimiento de un reglamento interno. ¿Cuántos de los asistentes al evento, como también los colegas,
habrán podido tener en su lista de casos planteamientos de vecinos que señalan que las estructuras o las áreas de uso común de un edificio, por ejemplo, las escaleras o los accesos, están abandonados, están deteriorados y no se asume un costo de mantenimiento. Es precisamente, y muchas veces obedece, a la inexistencia de un reglamento interno. El reglamento interno es una herramienta, si se quiere, técnico-jurídica, porque permite, en primer lugar, identificar las secciones de uso común. En segundo lugar, establecer las obligaciones que existen respecto a estos espacios de uso común por parte de los copropietarios, como por ejemplo es el mantenimiento, la seguridad, la limpieza, de ser el caso, el pago de los servicios, porque esos espacios de uso común, si es que hablamos de escaleras, si es que hablamos de áreas verdes, también requieren un costo de mantenimiento, que tiene que estar debidamente establecido en un reglamento interno, porque solamente así se convierte en una herramienta de cumplimiento obligatorio por parte de los propietarios. Ante condominios que no tienen inscripción de fábrica, tampoco tienen inscripción de reglamento, usualmente se identifica esta suerte de pugna o conflicto por no saber quién o quiénes tendrían que estar a cargo del mantenimiento, supervisión o restablecimiento de las áreas de uso común. Igualmente se ha visto casos de ocupación de espacios de uso común. Por ejemplo, áreas de acceso que podrían ser áreas verdes, son a veces utilizadas por malos copropietarios como estacionamientos, ¿no? Y ese tipo de circunstancias se da precisamente porque no existe un reglamento interno, porque al existir un reglamento interno y al ser un documento vinculante para todos los propietarios, en esa herramienta se puede establecer que esos espacios son, en el ejemplo que estamos planteando, áreas verdes y no podrían ser usadas como estacionamientos. Adicionalmente, al generar la regularización de una edificación, se formaliza la constitución de una junta de propietarios. Y también es posible elegir a un presidente o administrador de la junta de propietarios, de tal suerte que no solamente tenemos la posibilidad de identificar cuáles son las obligaciones que se tiene como propietario respecto a las áreas de uso común, sino también se tiene la posibilidad de saber a quién acudir, a quién presentar el reclamo, la queja, o la recomendación del mantenimiento o mejor uso de las áreas de uso común. Regularmente, reitero, en las edificaciones que no están inscritas en el registro público, no existe un reglamento interno y existe realmente un completo desorden en el uso o el mantenimiento de las áreas de uso común. Como le decía, en la regularización de las edificaciones, al formalizar un reglamento interno, también se establecen derechos y obligaciones de los propietarios de sección de propiedad exclusiva, que básicamente se resalta el respeto de las áreas de uso común, las áreas de uso exclusivo, pero además también las obligaciones económicas para mantener estas áreas de uso común en perfecto estado, de tal suerte que todos los copropietarios acceden a lo que buscan en una vivienda, ¿no? Que es precisamente calidad de vida. ¿En qué consiste la división-partición? Es un mecanismo a través del cual los copropietarios de un inmueble lo fraccionan o fraccionan este inmueble para asignarse a cada uno de ellos una fracción, un determinado lote de terreno, con la finalidad de que cada uno pueda tener, bajo su propio contexto, bajo su propio interés, la expectativa y posibilidad de generar allí un proyecto inmobiliario, ya sea de naturaleza familiar o de naturaleza comercial. Existen casos también en los cuales no necesariamente la división-partición es la figura más acertada. Nos referimos, por ejemplo, a inmuebles que tienen la naturaleza de ser inmuebles indivisibles o inmuebles únicos. Pongámonos en el caso de que tenemos como copropietarios de un inmueble a una sucesión y este inmueble se trata de un hotel en el cual existe una puerta de acceso, una sala de espera, servicios higiénicos en el primer nivel, quizá en cada una de las habitaciones, tenemos escaleras, ascensor, etc. Y el inmueble, por ejemplo, perteneciera a 5 herederos. Imagínense si la naturaleza comercial del inmueble fuera un hospedaje y tuviéramos que aplicar allí
la fórmula de una subdivisión, probablemente alguno de los copropietarios diría que se asigne por niveles, ¿no? Probablemente otro copropietario podría decir que se divide el inmueble en dos fracciones, fracción de la derecha, fracción de la izquierda, porque se divide en una caja de escaleras, bueno, como ejemplo, ¿no? Sin embargo, si nosotros volvemos nuevamente a visualizar el inmueble como una única, y valga la redundancia, unidad inmobiliaria, pero con giro comercial, lo más favorable no será generar una división-partición, más bien por el contrario, lo más favorable será generar un pacto de indivisión que permita mantener el uso y costumbres del inmueble conforme se concibe físicamente, pero sí rescatando y resaltando los derechos y acciones que corresponde a cada copropietario en la administración del bien. ¿Por qué es importante tenerlo presente? Porque muchas veces en los procesos judiciales hemos visto que los copropietarios tienen la expectativa, no sé si de manera técnica o meramente teórica, de que sus derechos y acciones necesariamente se tienen que plasmar en una fracción definida. Y ciertamente, en los casos de inmuebles que por su propia naturaleza se tornan indivisibles, no solamente por circunstancias físicas, sino también velando y viendo su perfil comercial, es mejor mantener una suerte de copropiedad, pero sí respeto y consideración al porcentaje de derechos y acciones que corresponde a cada copropietario. ¿Y en qué momento se traduce en favor de estos? En el momento que se genere alguna transacción, por ejemplo, venta del inmueble, ¿no? En el supuesto hipotético que estamos hablando de un hotel, que es copropiedad de 5 personas, entonces, como producto de la venta del hotel, a cada uno de los copropietarios se podría entregar el 20% del valor de venta del inmueble. En el mismo supuesto, si hablamos de una unidad inmobiliaria constituida por un hotel perteneciente a 5 copropietarios y ellos desean generar un contrato de arrendamiento, el arrendamiento podrá ser integral también y en todo caso la merced conductiva, que es el pago mensual, ¿no?, del costo del arrendamiento, tendría que ser dividido en el 20% para cada uno de los copropietarios. Son algunas fórmulas, como les decía, de división-partición que sí son importantes considerar cuando se trata de inmuebles que por su propia naturaleza son indivisibles. También existen casos de división-partición de inmuebles de diferente naturaleza. Ciertamente hemos visto casos en los cuales los copropietarios provenientes de una masa hereditaria o de un causante deciden generar la asignación de bienes de diferente naturaleza, llámese predios urbanos, predios rurales. Por ejemplo, una oficina en una zona comercial, una parcela rural en determinado lugar alejado y un inmueble comercial en una zona céntrica. Si nosotros distinguimos no solamente la naturaleza, sino el valor del inmueble, probablemente resultaría un poco difícil generar una asignación de cada uno de estos inmuebles por el número de copropietarios. En estos casos, lo que generalmente se sugiere, más allá de decirles de que podemos iniciar un proceso judicial, la primera recomendación es que se lleve a cabo una valorización de todos los inmuebles. ¿Y por qué optamos por una valorización previa? Porque es una valorización comercial establecida por peritos judiciales, no sujeta a la creencia personal de cada copropietario. ¿Y por qué ponemos énfasis en esta circunstancia? Porque muchas veces los procesos judiciales de división-partición se enfrascan en esta circunstancia. Varios de los copropietarios pretenden darle un valor sentimental al inmueble, obviamente invalorable, y por lo tanto resulta difícil generar un pacto adecuado de división-partición. En cambio, cuando partimos de una valorización comercial del inmueble, es más fácil generar un pacto de división-partición que pueda ser entendible por cada copropietario, ¿no? De tal suerte que a la larga podamos generar una división-partición, si se quiere, equitativa, o al menos con mayor aceptación por parte de los copropietarios. Otra de las circunstancias que consideramos importante resaltar es el régimen patrimonial
de las sociedades conyugales cuando éstas deciden formalizarse, ¿no? Es muy conocido a nivel de los abogados que existen estos dos regímenes, ¿no? Que es el de sociedad de gananciales y el de separación de patrimonios. Sin embargo, si hablamos de estadísticas, muchas de las parejas cuando contraen matrimonio optan de manera automática, porque quizá desconocen el otro régimen que es el de separación de patrimonios, optan por la sociedad de gananciales. Y bueno, diciéndolo de manera, si se quiere, sentimental, en el momento que la pareja va bien, definitivamente este régimen es bastante compatible. Sin embargo, cuando la pareja toma la triste decisión o finalmente la decisión personal de concretar un divorcio, es allí donde surgen los problemas, ¿no? Porque recién se dan cuenta que aquel bien que pudieron aportar como un legado hereditario, en el transcurso del tiempo fue convirtiéndose en un inmueble de la sociedad de gananciales, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando una pareja decide concretar el lazo matrimonial, pues llevan consigo la carga patrimonial de aquellos bienes recibidos en herencia y jurídicamente son bienes propios y por lo tanto en el paso del tiempo son inmuebles que en teoría pueden disponer solos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando uno de los cónyuges traslada al régimen patrimonial o traslada a la sociedad conyugal un lote de terreno en el cual ambas partes invierten para generar una edificación, ¿no? Generalmente en estos casos, y ya existe jurisprudencia que regula ello, se identifica que el terreno puede ser bien propio, pero la edificación ya es un bien de la sociedad de gananciales, ¿no? Y muchas veces en estas circunstancias de divorcio surgen a la luz las circunstancias económicas, ¿no? Muchas veces el cónyuge puede manifestar que la esposa no aportó económicamente o viceversa. Entonces se generan los problemas. Y es ahí donde surgen los divorcios interminables. ¿Por qué? Porque no pudieron definir en su momento, al concretar el lazo matrimonial, el régimen patrimonial más adecuado, más seguro, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos decir con ello? Quizá podríamos considerar como un mecanismo de prevención de conflictos, y disculpen que en este aspecto sea absolutamente material, sin embargo en el tema de inmuebles tenemos que ser objetivos, no tanto materialistas, sino objetivos. Lo mejor tendría que ser que cuando una pareja opte por contraer el vínculo matrimonial, y si cada uno de ellos trae consigo bienes que provienen de herencia o que en su momento van a ser personas que van a recibir bienes de herencia, lo mejor es constituir un régimen de separación de patrimonios. De tal suerte que desde el inicio del vínculo matrimonial se establece qué bienes son solo de ella y qué bienes son solo de él. Y más adelante, cuando ellos de manera consciente puedan generar algún proyecto inmobiliario de edificación en el que de manera voluntaria se plasme y se identifique como que pertenece a ambos cónyuges, pues será de manera consciente, no será por una aplicación normativa y una aplicación jurisprudencial, no, será un acto debidamente razonable, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante considerar estos regímenes patrimoniales como una suerte de prevención? Porque en realidad, lamentablemente, para algunos sectores, las circunstancias del divorcio y las circunstancias de riesgo de actividad comercial que pueda desarrollar uno u otro cónyuge, permite que en realidad el régimen de separación de patrimonio sea una excelente alternativa. En cambio, si se mantiene de oficio el régimen de sociedad de gananciales, que es el que la mayoría de cónyuges optan de manera automática, el riesgo en un posible divorcio a futuro el riesgo de incertidumbre, perdón, es mucho mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque no se definió en su momento cuál era la naturaleza de determinados bienes. Entonces, la recomendación que podríamos dar
¿no?, a las personas que van a concretar un vínculo matrimonial es que luego de firmar el acta del matrimonio civil puedan generar una escritura de separación de patrimonio si es que esa es la decisión razonada y mantenerla y respetarla. De tal suerte que a futuro no se genere incertidumbre en el efecto legal de un posible divorcio. Otra de las problemáticas que nosotros hemos visualizado, hemos tenido la oportunidad de ver, es la circunstancia de los contratos no inscritos, ¿no? En muchos casos, inclusive que llegan a la entidad judicial, se han tenido que evaluar contratos privados o contratos por escritura pública no inscritos en el registro público. Y lo peor del caso es que estos contratos, en el momento que se utilizan para fines de reconocimiento de propiedad o deudas, o para pretender evadir responsabilidades económicas, pues existe una suerte de conflicto de voluntades con lo que sí podría estar inscrito en el registro público, ¿no? Entonces, no sé si a los colegas que están participando en el evento les ha ocurrido, sin embargo, en mi experiencia propia sí. Muchos de los clientes nos mencionan, ¿no?, la fórmula de transferir un inmueble en apariencia a un tercero, a veces para evadir responsabilidades, ¿no?, y a veces simplemente para no tener que asumir responsabilidades económicas adicionales. Al generar este tipo de escrituras e inscripciones registrales y al tener a la par escrituras públicas de reconocimiento de propiedad no inscritas, en realidad lo que estamos generando son dos manifestaciones de voluntad, si se quiere, entre comillas, coexistentes, porque tenemos una realidad registral que identifica al propietario del inmueble, al señor B, y tenemos una escritura pública de reconocimiento de propiedad no inscrita, o a veces contratos privados no inscrita, en favor de A. Es más, A está en posesión efectiva del predio. Es más, A celebra contratos de arrendamiento y todo lo demás respecto al predio, ¿no? A la larga, cuando estas circunstancias se van entremezclando y llegan a sede judicial, generalmente lo que establece la jurisprudencia es que se reconoce a quien tiene el derecho inscrito en el registro público, ¿no? Ya hemos tenido casos en los cuales los titulares registrales, queriendo evadir algunas responsabilidades económicas, transfieren estos bienes a terceros de manera simulada, inscriben en el registro público, asumiendo porque con ello han cumplido con evadir una responsabilidad. Lo que están generando es un riesgo, no solamente de que esta persona aparente en el registro público como propietaria pueda disponer del inmueble, sino que también existe el riesgo de que las cargas o responsabilidades económicas de esta tercera persona puedan ser satisfechas, ¿no?, con el encargo, con la carga o gravamen que podrían generarse en esos inmuebles. Entonces, sí es importante tener presente que no conviene tener, si se quiere, dos realidades, una en el registro y una la realidad física, ¿no?, o extrarregistral. Lo mejor es generar siempre la celebración de un contrato inscrito en el registro público y que este sí realmente sea el reflejo de la realidad. El hecho de tener dos realidades jurídicas, una inscrita y otra no, a la larga trae consigo problemas, procesos judiciales que, ojo, vuelve nuevamente ahí, en esos casos, la incertidumbre de una sentencia judicial. No habrá ningún abogado que pueda decir que la sentencia podría ser a favor o no, porque existen siempre ciertos parámetros, ciertas circunstancias de cierto grado de incertidumbre, ¿no?, en la posible sentencia que al final podría emitir el juzgado. Adicionalmente, estos contratos privados, al no tener eficacia registral, no enerva, tampoco debilita los efectos de los actos inscritos. Por lo que al generarse estos contratos inscritos en el registro público y al mantener una realidad diferente, en realidad a largo plazo no solamente estamos generando una incertidumbre de nuestro derecho de propiedad y exposición de este bien en manos de la persona aparente en el registro, sino adicionalmente estamos generando la inseguridad automática del real derecho de propiedad de quien supuestamente quiere evadir alguna responsabilidad
económica. Y por ende también, en muchos casos, este tipo de contratos no inscritos, de verdades paralelas, vamos a decirlo de esa manera, en muchos casos también genera mayores problemas. Otra de las recomendaciones que nos animamos a realizar es respecto al tema de otorgamiento de poderes, ¿no? Existen muchas personas que por razones de trabajo no pueden concurrir de manera directa para la celebración de una venta de un inmueble o para la celebración de una hipoteca o para alquilar un inmueble, etc. Y por alguna circunstancia otorgar un poder por escritura pública para que pudiera firmar, en este caso su apoderado, una venta del inmueble. Pasado el tiempo, no generan una celebración de escritura pública de revocatoria de poder y el presunto apoderado, en el paso del tiempo, por diferentes circunstancias, puede generar el contrato de compraventa. Se ha visto casos en los cuales quien otorgó el poder ya daba por hecho la revocatoria o la resolución del contrato o del poder por el paso del tiempo. Y eso no siempre es así. Entonces, la recomendación que nosotros daríamos es, si alguno de los, en este caso de nuestros clientes, ha otorgado un poder por escritura pública para la venta de un inmueble y esta escritura pública, por decisión particular, ha tenido o debe ya quedar sin efecto, lo que tiene que hacer urgentemente es celebrar una escritura pública de revocatoria de poder. En el caso que no genere esa escritura pública de poder, perdón, de revocatoria de poder, en tanto la persona, el otorgante, esté con vida, ese otorgamiento de poder es perfectamente eficaz. Entonces, sí es muy importante, ¿no? Recomendar a nuestros clientes que si en alguna oportunidad otorgaron una escritura pública de venta de un inmueble bajo un determinado lapso de tiempo y ya este plazo concluyó, entonces es importante generar adicionalmente una escritura pública de revocatoria de poder y esta escritura pública también tiene que inscribirse en el registro público, precisamente en la misma partida registral donde podría constar inscrita o inscrito el primigenio poder, de tal suerte que no se da mal uso a ese poder, ¿no? Ahora, en el caso de personas jurídicas, hablamos de comunidades, asociaciones, cooperativas, las facultades o los poderes, vamos a decirlo de alguna manera, no solamente deben constar en el registro público, sino que deben de ser producto de una asamblea general y debe de ser, por sobre todo, específica. ¿Qué es lo que queremos decir? Hemos tenido casos en los cuales personas jurídicas, llámese asociaciones, han transferido inmuebles en favor de terceros sin la aprobación de dicha facultad por parte de la Asamblea General. Y al hablar de estos contratos son materia de nulidad. Entonces, podríamos concluir en la siguiente recomendación. Si tenemos un cliente que desea adquirir un inmueble de una asociación, de manera preliminar tendrá que verificar en el registro público que consta inscrita un acta de Asamblea General que expresamente otorgue facultad al presidente de la asociación para que se sirva a transferir un determinado inmueble inscrito en la partida registral número 1000, como ejemplo, en favor de terceras personas. Solamente así el acto de transferencia celebrado por el representante de la asociación es legítimo y válido, ¿no? Entonces, es muy importante, reitero, que si nuestro cliente desea adquirir un inmueble de una persona jurídica, la persona que dice ser el representante de esta persona jurídica no solamente tiene que estar inscrito en el registro público como representante en sí, sino adicionalmente tiene que constar de manera expresa la facultad de poder transferir ese inmueble en favor de tercero. En el caso que, no obstante, el presidente esté inscrito, pero que no conste en el registro público la facultad expresa de poder transferir el inmueble, simplemente el contrato generado es nulo y por lo tanto carece de eficacia jurídica y menos podrá exigirse la entrega del inmueble, menos podrá lograrse la disposición a futuro, ¿no? Entonces es muy importante tener presente ello.
Otra de las fórmulas que nosotros consideramos importante considerar como un mecanismo de prevención son los acuerdos conciliatorios. Hemos tenido casos en los cuales se ha tenido a la vista actas de conciliación, en las cuales por el marco legal correspondiente se tiene presente que son documentos equiparables a una sentencia. Son ejecutados, es un título ejecutivo, pero además tienen un valor similar al de la sentencia. Pero ¿cuál es el problema en estos acuerdos conciliatorios? Quizá muchas veces destacando la importancia y esta cualidad importante que se concibe en los acuerdos conciliatorios, que es la de asemejarse en efectos a una sentencia, es que olvidan establecer plazos perentorios. Si nosotros celebramos un acta de conciliación en el cual vamos a establecer la posibilidad de generar, por ejemplo, una escritura pública, pues tendrá que establecerse en el acuerdo conciliatorio el plazo, ¿no? Dentro de cuántos días de celebrado el acuerdo conciliatorio se podrá celebrar ese contrato de transferencia. En el caso que el acuerdo conciliatorio establezca la obligación de ejecución de algún acto, por ejemplo, no sé, la construcción de una berma de protección de una edificación, por ejemplo, de la misma manera se establecerá un plazo, ¿no? Probablemente un mes, 2 meses, tomando en cuenta que en el caso en particular que estamos exponiendo, se requerirá obtener una licencia previa de obra, ¿no? Entonces, es muy importante que el acuerdo conciliatorio establezca plazo, porque si el acuerdo conciliatorio establece la aceptación del obligado de generar alguna acción o de eximirse de alguna de ellas, si no se establece plazo, es como una sentencia, pero entre comillas inejecutable, ¿no? Entonces es importante que en el acuerdo conciliatorio se pueda establecer el plazo. Adicionalmente, cuando hablamos de acuerdos conciliatorios en los cuales se establece el reconocimiento de propiedad de algunos de los partícipes del acuerdo conciliatorio, es importante establecer la delimitación exacta de fracciones. Hemos tenido a la vista algunos acuerdos conciliatorios que, por ejemplo, mencionan lo siguiente, ¿no? Los señores A y B son copropietarios del inmueble, la fracción de la derecha será para A y la fracción de la izquierda para B. Y dan por hecho el acuerdo conciliatorio. Sin embargo, si no tenemos la identificación del área, perímetro y linderos de esa fracción de la derecha, entre comillas, que se asignará a la persona A, y el área y perímetro y linderos de la fracción de la izquierda, que se asignará al copropietario B, entonces estamos nuevamente cayendo, ¿no? Si no delimitamos esos espacios, estamos cayendo nuevamente en la inejecutabilidad de estas actas conciliatorias. Entonces, es muy importante que el acuerdo conciliatorio también establezca, en el caso de predios, delimitación exacta de fracciones. Pero además también es importante en los acuerdos conciliatorios determinar las sanciones legales y o pecuniarias por incumplimiento, ¿no? Hemos tenido a la vista actas de acuerdo conciliatorio que, si bien establecen plazos, establecen la delimitación exacta de los inmuebles, no establecen sanciones legales o pecuniarias por incumplimiento. Probablemente algún colega podrá argumentar y decir que acaso el acuerdo conciliatorio no basta que se exprese y finalmente ante un incumplimiento se pueda acudir a la instancia judicial. Es cierto. Sin embargo, si nosotros no aprovechamos la generación de un acuerdo conciliatorio estableciendo una sanción legal o económica efectiva, lo único que estamos haciendo es constituir un título ejecutivo, sí, con un valor similar al de una sentencia, pero cuando iniciemos el proceso judicial vamos a tener que asumir que la persona que invoca esta acta como una herramienta de cumplimiento efectivo va a tener que asumir costos, ¿no? Costos de abogado, costo de tasas judiciales, en fin, que asumirá de manera directa. En cambio, si en el acuerdo conciliatorio se establece una sanción legal, puede ser, por ejemplo, si es que hablamos de una asignación de fracción, perder el derecho de propiedad, probablemente la persona que está asumiendo alguna obligación, pues tomará en serio el acuerdo, ¿no?
O si mencionamos que si no cumple con un ejemplo, ¿no? El área de protección de la berma central, del condominio, etcétera, se multará a la persona con 1.000 soles por cada mes de retraso, entonces también tomará en serio la ejecución del acuerdo conciliatorio, ¿no? Entonces, reitero, el acuerdo conciliatorio, si bien es cierto, tiene valor de sentencia, su contenido es muy importante, pero tiene que ser bastante específico, bastante objetivo, obviamente ciñéndose a cada caso en particular. Nosotros solamente nos hemos animado a identificar 3 circunstancias que podríamos aplicar en la generalidad de los casos. Sin embargo, como abogados sabemos que muchas veces la casuística es mucho más amplia, ¿no? Entonces, lo que podríamos recomendar es que en los momentos que se generen los acuerdos conciliatorios, se establezcan este tipo de mecanismos de seguridad para su efectivo cumplimiento, teniendo la certeza de que este acuerdo conciliatorio no solamente es una herramienta de ejecución en un proceso judicial, sino más bien, por sobre todo, de efectivo cumplimiento. Uno de los lemas que nosotros como Oficina de Saneamiento Inmobiliario y Asesoría Registral mantenemos como una suerte de política dentro de nuestras acciones es que consideramos que si bien es cierto que el abogado tiene la responsabilidad de ayudar a las personas a solucionar sus problemas, consideramos que adicionalmente debe brindar la debida orientación y asesoría para evitarlos, ¿no? Muchas veces con vergüenza ajena manifestamos de que a veces los abogados ante el planteamiento de alguna consulta o la petición de la generación de algún contrato, no visualizamos los efectos que a futuro podrían traer consigo estos contratos. Muchas veces, entre comillas, dejamos que sea en este caso el cliente, quien delimite los contratos sin considerar los efectos jurídicos que trae consigo. Con ello, en realidad, como abogados, tampoco estaríamos cumpliendo nuestro verdadero rol, ¿no? Que como les dije, no solamente es ayudar a solucionar los problemas, sino también nuestro deber ético, moral y funcional también es ayudarlos o asesorarlos para evitar conflictos judiciales o controversia legal. Eso sería todo, doctora.